Podemos ahora definir en base, como es natural, ¿no? Siempre que tenemos un cuerpo están definidas las operaciones inversas a las que uno ya tiene. Nosotros tenemos la suma y el producto. Las inversas, primero veamos la resta como operación inversa de la suma. Z1 y Z2, dos complejos. ¿Qué significa Z1 menos Z2? Simplemente va a querer decir Z1 más el único opuesto que tiene Z2. O sea, restar es sumar el opuesto, como siempre. También esto se puede ver como, fíjense, si a este número, Z1 más menos Z2, le suman Z2 y asocian menos Z2 con más Z2, saben que eso les da 0 y ese 0 más Z1 les da Z1. Entonces la resta no es ni más ni menos que aquel número complejo que sumado al sustraendo produce el minuendo. Pero la ventaja de esta expresión es que ya me dice quién es ese número complejo que sumado a este me da este. Es justamente Z1 más menos Z2. Recordando que ya tenemos una expresión para menos Z2. Supongamos que Z1 sea A1B1 y Z2 sea A2B2. Menos Z2, recuerden que es menos A2, menos B2. Por lo tanto, esta resta es simplemente sumar a A1B1 el complejo menos A2 menos B2, que sería, en definitiva, por la regla de la suma, A1 menos A2, B1 menos B2. O más fácilmente, restar dos complejos se hace restando componente a componente. Primera menos primera me da primera. Parte imaginaria menos parte imaginaria me da parte imaginaria. Ya ven que no es una operación, por supuesto, conmutativa. Tiene un elemento neutro, etc. Y la otra operación, naturalmente, que uno hace es el cociente. Cuando tiene un producto, define el cociente. Por supuesto que el cociente va a tener que estar definido para cuando el divisor es distinto de 0. O sea, el cociente de dos números complejos es otro complejo que multiplicado al denominador me da el numerador. Bueno, ¿cómo se obtiene ese otro complejo? Multiplicando al numerador el inverso del denominador. Recuerden que el inverso existe solo cuando el número es distinto del 0. El 0, 0 no tenía inverso para el producto. Pero hemos pedido Z2 distinto de 0, así que esta operación tiene pleno sentido. La descripción de esta operación es un poquito más complicada porque hay que acordarse de la fórmula del... Primero hay que acordarse de la fórmula del inverso de Z2 y después hay que acordarse de la fórmula del producto entre dos complejos y eso da por resultado esto. No se aflijan si esto les parece jeroglíficos, no, uno no pretende que se lo acuerden. Hay maneras mejores de deducir esta fórmula que sea simplemente acordándose de todas estas fórmulas que venimos viendo y la vamos a ver más adelante. Lo que sí, uno tiene con todas estas definiciones un montón de propiedades que esperaría que se cumplan y estas también se cumplen en cualquier cuerpo abeliano. Que si uno divide un complejo por él mismo, no puede ser cero por supuesto porque no está permitida la división por cero, pero cualquier complejo distinto de cero dividido por él mismo me da la unidad. El 1, 0, el neutro de la multiplicación. Eso es fácil de demostrar. Y si uno tiene complejos, puede imaginarse fracciones donde el numerador y el denominador sean números complejos. Y para poder hablar de esta fracción, más vale que este denominador sea distinto de 0. Para acá también que esto sea distinto de 0. Pero cuando uno tiene una suma de fracciones, la suma de fracciones se porta exactamente igual que la suma de fracciones en reales. Multiplico los denominadores y luego hago los productos cruzados y sumo. Esto se demuestra, por supuesto. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, en base a esta fórmula y a otras propiedades se los dejo como ejercicio. Igualmente, el producto de fracciones se porta como uno espera, que es numerador por numerador, denominador por denominador.
Y la aplicación reiterada de la multiplicación nos lleva directamente a al concepto de potenciación, primero con exponente entero. Primero definamos lo que es potenciación con exponente entero positivo. ¿Qué va a querer decir z complejo a la n número entero positivo? Bueno, va a querer decir z por z por z por z, una cantidad de n de factores. Y para los que les gustan las definiciones recursivas, que nos dan de paso una manera de calcular, que es la que a veces usamos, ¿qué es z a la n? El caso más chiquito de los enteros positivos es n igual a 1, z a la 1 es el propio z, y si z es más grande que 1, es z por z a la n menos 1. Por ejemplo, z cubo sería z por z cuadrado. Entonces obtengo z cuadrado como z por z, eso es z cuadrado, y luego por z me da z cubo. Para todo complejo no nulo, vamos a definir z a la 0 como 1, por definición. Entonces ya tenemos lo que quiere decir z a la n para n mayor que 0, z a la 0, ¿y qué faltaría? Z a la un número negativo. Bueno, de nuevo va a tener sentido cuando nuestro complejo z no sea nulo. Y si yo tomo cualquier número negativo, por ejemplo menos 3, z a la menos 3 es z a la menos 1, es decir, el inverso multiplicativo de z, que va a existir porque a z le he pedido que no sea 0, elevado a la menos 3. O sea, acá tengo un número positivo y por lo tanto le aplico la regla de exponenciación como un exponente positivo. Entonces, si z, yo tengo que evaluar z a la n con z complejo y n entero. Si el n es entero positivo, multiplico n veces z. Si es 0, siempre que no sea nulo z, si n es 0, z a la 0 me da 1. Y si es negativo, el n, bueno, primero evalúo el inverso multiplicativo de z y a eso lo elevo a la menos n, que va a ser un número positivo. O sea, multiplico menos n veces, que va a ser positivo menos n, por sí mismo el z a la menos 1. Con esas definiciones es bien fácil chequear que tenemos muchas leyes que vamos a reconocer, por supuesto. Una de ellas es la distributividad del producto, de la potencia respecto del producto. Uno, cuando quiere probar que esto es cierto para todo entero n, primero lo prueba para los enteros positivos, porque esta es la fórmula. Fíjense, z a la w elevado a la quinta, por ejemplo. Sería z por w multiplicado por sí mismo 5 veces. O sea, 5 factores z por w. Tengo la asociatividad y tengo la conmutatividad, así que agrupo los 5 factores z a la izquierda, los 5 factores w a la derecha, y ya me queda z a la quinta, w a la quinta, en el caso que n fuera igual a 5. Entonces, primero uno prueba esto para el caso n positivo, y eso lo puede hacer por una simple inducción. Luego, para el caso igual a 0 es inmediato. Por supuesto que para n igual a 0, exponente 0, yo necesito que ninguno de estos dos sea 0, porque si no tendría un 0 a la 0 y eso ya sabemos que está prohibido, está indefinido. Pero si ninguno es 0, acá tengo este complejo no va a ser 0, elevado a la 0 me va a dar 1, y acá voy a tener este complejo que no es 0 elevado a la 0 me da 1 por 1 y se cumple la igualdad. Y para los negativos uso la definición y también termino probando esto. Con igual técnica, el cociente, la potenciación con exponente entero es distributiva respecto del cociente. O sea, la potencia es distributiva respecto del producto y del cociente, ninguna sorpresa. Vale la ley de los exponentes, es decir, producto de potencias de igual base, se sobreentiende que z no es 0, es igual a otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la suma de los exponentes.
con el cociente también, z a la n sobre z a la m, z a la n menos m, y la potencia de potencia, z a la n a la m es z a la m por n. O sea que uno camina tranquilo con la potenciación que acaba de definir. Bueno, veamos ahora un número complejo que es muy especial porque cumple una propiedad que es justamente la que quizás es la que más estimuló a este hecho de la aparición de los números complejos. Ese número complejo muy especial que quiero que veamos es el que tiene parte real 0, parte imaginaria 1. Se lo denota como i y se lo llama la unidad imaginaria. Si uno aplica la fórmula de producto i por i, o sea, i cuadrado, eso me da, por la fórmula de producto, el complejo menos 1, 0, que por el isomorfismo con los números reales es simplemente el número menos 1. O sea, la unidad imaginaria tiene la propiedad de que su cuadrado nos da menos 1. O sea que es uno de los números complejos que satisfacen la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Pero tiene otra propiedad que lo vincula con cualquier otro número complejo. Si yo tomo un número complejo de parte real a y parte imaginaria b, ese número complejo z, fíjense que yo a esto lo puedo desglosar como a0 más 0b. Es decir, si yo voy de acá para acá es muy fácil, sumo primera con primera a y segunda con segunda b. O sea que esto es cierto. Pero resulta que esta expresión 0b es lo mismo que multiplicar b0 por 0,1. Apliquen primera por primera menos segunda por segunda, todo eso se anula. Coma. Primera por segunda más segunda por primera, b por 1, b. En definitiva, esto es igual a e. A0 y B0 son A y B simplemente. Mientras que 0, 1 es I. O sea que todo número complejo Z se puede expresar sin necesidad de comas y paréntesis y demás como su parte real más B por su parte imaginaria. Pareciera que no hay, digamos, pares ordenados acá, pero subyacentemente está la idea de par ordenado, obviamente. Lo que tengo que advertirles desde ya, y es probable que al principio alguno meta la pata, es la parte real e imaginaria de un complejo cuando está expresado de esta manera, son números reales. Si yo veo esto, automáticamente me puedo remitir a esto y decir la parte real es A y la parte imaginaria es B. Lo que no debo decir es la parte real es A y la parte imaginaria es B por I. Porque B por I, ¿qué es B por I? B por I, o sea, B0 por 0,1 es 0B, que no es un número real. Por lo tanto, mejor que tenga cuidado con identificar y dejar a la I fuera de lo que es la parte imaginaria, porque I es un número que no es real. La parte imaginaria de este número complejo es lo que multiplica a I, pero es un número real. Cuando un complejo Z, que estaba escrito como AB, acá se dice que está escrito como par ordenado. Por esto llegamos a esta expresión en donde aparece una suma de dos términos, es como un binomio. Se dice que Z acá está, este mismo Z está, acá está expresado en forma binómica, decimos. O sea que, ¿qué significa expresar un complejo como par ordenado? Poner como par ordenado, o sea, paréntesis y separados por comas, la parte real y la parte imaginaria, que son números reales. ¿Qué significa expresar a Z como en su forma binómica? Ver su parte real, ver su parte imaginaria y luego armar la expresión parte real más la parte imaginaria por I. A más B por I o A más I por B da lo mismo.
La ventaja de las formas binómicas es que uno puede operar entre números complejos, es decir, más concretamente puede sumar y multiplicar sobre todo números complejos, como si se tratara de expresiones algebraicas donde hay una parte numérica y una parte literal para cada expresión. Entonces, a más bi más c más di, no hace falta los paréntesis porque en definitiva estoy sumando 4 expresiones. Y junto las que no tienen i, a más c, y junto y saco factor común las que tienen i. Saco i factor común, b más b. Por supuesto que si yo les pregunto esto, ¿a qué complejo como par ordenado corresponde? Ustedes van a decir parte real, a más c, coma, b más d. O sea, a, b más c, d es a más c, b más d. Esta es otra forma de escribir exactamente eso. Y con el producto es lo mismo. A más bi, bueno, con la resta también es lo mismo. ¿Sí? Los manipulo como si fueran expresiones algebraicas, sacando factores comunes i en la suma y en la resta. Y lo que no tiene i lo junto. En el producto aplico la propiedad distributiva. A por c, más a por d por i, más b por i por c, más b por i por d por i. Ahí me aparece 2 veces i, por lo tanto es i cuadrado. Lo único que tengo que hacer cuando hago el producto es acordarme que i cuadrado es menos 1. Y entonces, ahora esto va a ser menos b por d. Lo junto con a por c, me queda así. Y entre estos dos tengo un factor común i. Y acá tengo a por d más b por c. Ahora no es tan caprichoso este menos como nos parecía al principio. Al principio nos parecía, ¿por qué no hemos puesto un más acá si era más fácil? Pero la verdadera razón de que acá hubiera un menos es lograr que este i, que elevado al cuadrado me da menos 1, actúe de esta manera. Esa unidad imaginaria, como cualquier número complejo, por supuesto que la unidad imaginaria no es el 0, porque tiene parte imaginaria 1, así que puedo hablar de potencias, la potencia 0 de i. Y por definición, i a la 0, cualquier complejo no nulo a la 0 me da 1. ¿Cuánto vale i a la 1? Bueno, es el propio i por definición de potencia. ¿Cuánto vale i cuadrado? Menos 1, como sale de aplicar la definición de producto de i por i, 0,1 por 0,1. ¿Cuánto da i al cubo? Y bueno, podría decir que es i al cuadrado por i, la definición recursiva. Pero i al cuadrado es menos 1 y menos 1 por i es menos i. I a la cuarta yo lo podría ver como i por i al cubo o un poquito mejor como i cuadrado por i cuadrado, porque así es muy fácil. I cuadrado por i cuadrado es menos 1 por menos 1, o sea 1. Así que vuelvo, i a la cuarta vuelve a lo que es i a la 0. Por lo tanto, i a la quinta va a ser lo mismo que es i a la 1 y así sucesivamente. O sea que las potencias de i en general tienen 4 valores posibles, las potencias enteras de i. O el 1, o el i, o el menos 1, o el menos i. En general, i a la n, donde n puede ser, pongamos, 10, es igual a i a la r, donde r es uno de estos 4 valores, 0, 1, 2 o 3. ¿Y quién va a ser r? R es el resto de la división entre n y 4. ¿Por qué es eso? Muy simplemente porque si a n lo expreso como 4c más r, o sea, lo divido entre 4, me da un cociente. En el caso de 10 el cociente es 2, el resto es 2. Pero en el caso general n es 4c más r, con r uno de estos 4. Por propiedades de la exponenciación, esto es lo mismo que i a la 4c por i a la r, e i a la 4c es i a la cuarta a la c, y en i a la cuarta tengo un 1, como dijimos hace un rato, elevado a la c me da 1, y me queda solo i a la r. Bien, vamos a introducir ahora dos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra teoría. El primero de ellos es el de conjugación, es decir, dado un número complejo, vamos a definir en base a él otro número complejo asociado que se va a llamar
el conjugado del complejo. Si Z es un complejo de parte real A y parte imaginaria B, su conjugado se va a denotar mediante Z y una barrita arriba, se va a leer Z conjugado o conjugado de Z. Y se define como el complejo que tiene la misma parte real y parte imaginaria cambiada de signo. Por ejemplo, del complejo 1, 2 o 1 más 2i, el conjugado va a ser 1 menos 2 o 1 menos 2i. Y va a ser, por supuesto, otro número complejo. Y el otro concepto fundamental es el de módulo del número complejo z, que va a ser simplemente la raíz cuadrada de el cuadrado de su parte real más el cuadrado de su parte imaginaria, la raíz cuadrada positiva. El módulo, por supuesto que con la terminología, con la notación habitual, z entre dos barritas verticales. Y observen ustedes que dado que a y b son números reales, al cuadrado son ambos no negativos, por lo tanto la raíz cuadrada está bien definida para cualquier número complejo y es un número no negativo, sobre el que ustedes tienen, por supuesto, varias sospechas de cómo se comporta, pero vamos a ver justamente en base a estas dos definiciones una serie de propiedades que nos van a servir después. Les sugiero que a medida que tengan tiempo, hagan después las demostraciones de alguna de ellas. Yo les voy a comentar, salvo las que realmente sean un poquito más difíciles, pero por lo menos las que sean fáciles a partir de las definiciones, les voy a pedir que las hagan a modo de ejercitación. La primera propiedad es que la conjugación es distributiva respecto de la suma, es decir, el conjugado de una suma de dos complejos es igual a la suma de los conjugados de los dos complejos. Eso es inmediato porque fíjense que si yo tengo Z que sea el complejo A1, B1 y W el complejo A2, B2. Z más W va a ser A1 más A2, B1 más B2. Y su conjugado va a ser A1, A2, menos B1 más B2, o sea, menos B1 menos B2 va a ser la parte imaginaria del conjugado de Z más W. Mientras que acá a la derecha vamos a tener el conjugado de Z es A1, menos B1, y el conjugado de W es A2, menos B2, y al sumar esos dos complejos va a quedar parte real A1 más A2, parte imaginaria menos B1 menos B2, o sea, exactamente igual que esto. O sea, simplemente con tomar dos complejos genéricos Z y W y aplicar la suma y luego el conjugado y luego aplicarles el conjugado individualmente y sumar, van a ver que efectivamente estos dos números son iguales. Igualmente, con la resta, la conjugación es distributiva respecto de la resta. Respecto del producto también, acá hay un poquito más de cálculos algebraicos, pero háganlos, no es difícil para nada. Evaluar, como les decía, con complejos genéricos Z y W la parte izquierda y la parte derecha. Y también en la conjugación es distributiva respecto de la división, siempre que, por supuesto, el denominador sea distinto de 0, de lo contrario no está definido. O sea que la conjugación se comporta muy bien respecto de las cuatro operaciones básicas que tenemos definidas, que son suma, resta, multiplicación y división. Es distributiva. Hay una propiedad fundamental que vamos a usar bastantes veces, que dice que si yo sumo un número con su conjugado, el resultado de eso es un número real, es decir, es un complejo con parte imaginaria 0. Y es el número real que corresponde al doble de la parte real del complejo Z. Si Z es AB, Z conjugado será A menos B. Mentalmente podemos hacer esa suma, va a ser A más A, parte real, y B más menos B, o sea 0, la parte imaginaria. Por lo tanto, dos veces A, o sea, dos veces la parte real de Z. No se olviden
de esa propiedad. Siempre que yo sumo un complejo con su conjugado, obtengo un número real que es el doble de la parte real de z. Con la resta pasa algo parecido, pero cuando yo resto un complejo con su conjugado, digamos AB menos A, menos B. Se me van a anular las partes reales, va a quedar 0 la parte real, y la parte imaginaria va a ser B menos B, o sea, 2 veces B. Por lo tanto, es un número imaginario puro, por eso aparece el I acá, y su parte imaginaria es 2 veces la parte imaginaria del complejo Z. Nuevamente les recomiendo que hagan el cálculo. Eso en relación a la conjugación. Y en relación al módulo, bueno, lo primero que ustedes se pueden dar cuenta es que hemos dicho que el módulo de un complejo es un número real no negativo. Eso quiere decir que es 0 o estrictamente positivo. Va a ser 0 solo cuando y solo cuando el complejo sea 0. O sea, el único complejo de módulo 0 es el 0. Y eso es muy sencillo, o sea, la implicación de vuelta, que si z es 0, o sea, a y b son 0, por lo tanto el módulo de z haciendo la cuenta me da 0. La implicación de vuelta es fácil. Pero la implicación de ida uno puede hacer por contrarrecíproca y decir, si z no es 0 es porque a o b no son 0, quiere decir, uno de estos dos es distinto de 0, por lo tanto su cuadrado va a ser mayor que 0, al sumarle lo otro no va a seguir siendo todo mayor que 0 y por lo tanto esta raíz cuadrada va a ser estrictamente positiva. O sea que si z no es 0, el módulo de z no es 0, que es el equivalente a la implicación de ida. Acuérdense bien entonces, es una propiedad que después va a resultar fundamental a lo largo del curso, que es que el único complejo que tiene módulo 0 es el 0, todos los otros tienen módulo mayor que 0. Una propiedad bastante esperable es que si yo tomo un complejo Z a B, le calculo su opuesto, que ya sabemos que es menos A menos B, el módulo del opuesto va a ser la raíz cuadrada de menos A al cuadrado más menos B al cuadrado. El cuadrado va a comer el signo menos y va a quedar la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, o sea, el propio módulo de Z. El módulo del opuesto es igual al módulo del complejo original. El módulo del conjugado también, porque el conjugado, fíjense que si z es ab y su módulo es a cuadrado más b cuadrado, el módulo del conjugado va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más menos b al cuadrado. El cuadrado elimina el signo menos y por lo tanto el módulo del conjugado va a quedar a cuadrado más b cuadrado, igual que el módulo de z. Son muy fáciles todas estas propiedades. Si yo tomo un número complejo cualquiera y le calculo módulo con esta fórmula, eso va a ser igual que el mayor o igual seguro que el módulo de la parte real. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el módulo de la parte real, o sea, es el módulo de A. Cuando calculo módulo de Z, me fijo que acá abajo tengo... Fíjense que módulo de z al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado y eso es mayor o igual que a cuadrado. O sea, en definitiva, el módulo de z al cuadrado es mayor o igual que el módulo que a al cuadrado, o sea que el módulo de a al cuadrado. Y por lo tanto, como tanto módulo de z como módulo de a son ambos números positivos, puedo cancelar los cuadrados y me queda esta desigualdad. Siempre el módulo de un complejo es mayor o igual que el módulo de su parte real. Y lo mismo pasa, por supuesto, con la parte imaginaria. Hasta ahí las propiedades que son fáciles. Ahora vamos a ver más en detalle algunas que no son tan evidentes, que igual ustedes estoy seguro de que con algún trabajo las podrían sacar, pero me interesa que veamos un poquito las demostraciones, digamos, optimizadas como para ver técnicas de demostración con complejos. No siempre las demostraciones sobre complejos pasan por llegar hasta las componentes del complejo. Al contrario, uno trata de evitar eso en la medida de lo posible.